Y acaba de terminar una rueda de prensa citada por el Ministerio del Trabajo en la que el ministro ratificó que esos pagos sí se van a hacer, entre otras posturas que también veíamos ya en nuestro informe, pero en la que también anunció que van a evaluar todos los recursos jurídicos frente a la decisión del Consejo de Estado y que no van a descansar hasta recuperar los ahorros de los trabajadores. Anticipó además que este miércoles en el Consejo de Ministros ese va a ser el tema central. Mañana, las oficinas jurídicas del Ministerio de Hacienda, de Colpensiones, del Ministerio del Trabajo, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y la Secretaría Jurídica de la Presidencia examinará todas las acciones jurídicas que vamos a emprender. Desde acciones jurídicas contra el magistrado que a juicio nuestro está prevaricando, como acciones sobre los fondos privados que están violando la ley. El presidente de la República incluso ha citado al superintendente financiero para que examine si hay conductas dolosas o conductas ilegales por parte de los fondos privados. Bien, pues en eso vamos con este tema de las pensiones y el traslado de los fondos privados, de esos recursos de quienes ya adquirieron su derecho de pensión a Colpensiones. Sobre el asunto específicamente de lo que estaba diciendo el ministro de Trabajo, se suma también hace unos pocos segundos el presidente Petro, que se encuentra en el departamento de Cauca, y dice lo siguiente: ya dijo el director de Asofondos que no, que esa acción de trasladar a Colpensiones es una renuncia del ahorro. Ladrón, le dice el presidente al director de Asofondos. También se denuncia penalmente, Mauricio. Esto, lo más reciente, en lo que se ha convertido, diría yo, un rollazo de nunca acabar. Creo que aquí hay varias cosas que toca desmenuzar. Voy a tratar de que no se me olvide ninguna, además porque he estado muy atenta a esta discusión, ¿sabe? Uno llega a cierta edad en la que el tema de la pensión le empieza a interesar mucho más que antes. Por supuesto. A ver, voy a ir por partes, Mauricio. La primera, lo que tiene que ver con esta respuesta de la institucionalidad, podríamos decir que casi que al unísono, hablando de la importancia de la separación de poderes, que entre otras cosas, no sé si usted le dio la misma sensación, nos devuelve a esos inicios del gobierno Petro. Usted se acuerda que aquí casi que a diario registrábamos algún pronunciamiento donde le recordaban al presidente la separación de poderes y lo que decía respecto a la Constitución, es decir, termina el gobierno un poco como empezó. Eso por un lado. Por otro lado, el rollazo de si la plata sí, de si la plata se debe trasladar o no. Y nosotros ayer decíamos pues que mientras no quede en firme por parte de la Corte Constitucional la reforma, pues mejor quietos, ¿no? Para después no tener que echar para atrás y se complica la situación, que es un poco la postura del Consejo de Estado. Pero hoy entonces uno escucha esa postura también del gobierno donde dicen, no, pero es que si ya el derecho está adquirido, necesitamos esos recursos y hace sentido. Pero responde entonces a Asofondos, espero que no haya perdido el hilo, responde entonces a Asofondos diciendo que mientras no se cree el fondo de ahorro que tiene que administrar el Banco de la República, pues que es absolutamente riesgoso que se traslade esa plata, y ahí es cuando Asofondos dice, ojo, porque la plata es ahorro, la plata no es para que se la empiece a gastar el gobierno. Esa es la postura desde los privados. Y me quedan dos más. Todo esto se habría evitado si la Corte se hubiese tomado menos tiempo. Uno entiende que tiene que ser una evaluación bastante juiciosa, muy seria. Lo que está sobre la mesa no es cualquier cosa. Pero si la Corte hubiera acelerado un poquito el estudio de la reforma y haberla dejado en firme o haber dicho que no estaríamos con tantas cosas en limbo. Y al lugar una acción jurídica, aquí hubo prevaricato o no. Hay quienes señalan que el Consejo de Estado no puede estar por encima de la Corte Constitucional y entonces empezar a dar unas contraórdenes ahí. Le dejo toda esa baraja de cartas sobre la mesa. Paula, yo creo que hay que empezar por esa última reflexión que usted plantea, que es la que tiene que ver con lo que está haciendo la Corte Constitucional y lo que hizo el Consejo de Estado. La Corte Constitucional lleva, sí, mucho tiempo, muchísimo tiempo, estudiando la reforma pensional para ver si es exequible o no, si es acorde a la Constitución o no. Y ese tiempo, pues, ha significado presiones, tensiones, disputas políticas, espera, ansiedad, y la está evaluando la Corte Constitucional. Sin embargo, el único artículo de esa reforma constitucional que terminó siendo aceptado como que ya está rigiendo y no tiene que esperar a que la Corte se pronuncie es justamente el de la ventana de traslado, es decir, lo que permitió que 125.000 colombianos se trasladaran de los fondos privados de pensiones a Colpensiones, incluso después de ese umbral que señalaba que solo 10 años antes o antes de eso se podía hacer el traslado.
la reforma pensional en ese artículo que está vigente, que no requiere punto de vista de la Corte Constitucional, permite durante un tiempo, durante esa ventana, que haya esos traslados hacia Colpensiones. Por lo tanto, pues allí nadie se está metiendo en principio con el ámbito de la Corte Constitucional, que está estudiando todo lo demás. Obviamente, mientras más se demora la Corte Constitucional, más munición política hay de lado y lado, más tensiones, más presión, pero el artículo que estamos discutiendo no se vería afectado de ninguna manera. Vamos a la otra inquietud de Paula, y esa es la que tiene que ver con si aquí hay prevaricato, no hay prevaricato, si el Consejo de Estado está haciendo lo que no le corresponde, si sí está haciendo lo que le corresponde. Aquí hay dos interpretaciones jurídicas, dicen los que saben de estas materias. La primera de ellas, que estando vigente la Ley 100 es la ley de por allá, comienzos de los años 90, que regula el sistema pensional como lo hemos conocido hasta el día de hoy, hasta antes de la reforma pensional, dice que una persona no puede estar en dos fondos de pensiones al mismo tiempo, por lo tanto, los que se fueron a Colpensiones, se fueron a Colpensiones, y que además la plata de una persona, lo que ha aportado, lo que ha cotizado, tiene que estar en el fondo de pensión donde está la persona. Por lo tanto, de acuerdo con la Ley 100, debería haber un traslado de todos los recursos cotizados por aquellos que se trastearon para Colpensiones. Perfecto, de acuerdo con la Ley 100. Pero viene entonces la interpretación alternativa y es ese articulito, único articulito, aceptado como exequible, como constitucional, como que ya rige, que es el que permite los traslados, dice algo que se puede interpretar de manera distinta. Como decía Paula, dice que esa plata la va a manejar el Banco de la República en un fondo que no le corresponde al gobierno meterle mano. Lo que pasa es que ese fondo no se ha creado. Y no se ha creado, entre otras cosas, porque el resto de la reforma pensional sigue siendo estudiada por la Corte Constitucional. Y segundo, dice, esos recursos son ahorro de las personas que se trasladaron o de las personas que hayan cotizado. No es plata que va a meterse en una misma bolsa del sector público y del gobierno que se puede usar para gastar en una cosa, en otra, es decir, la gran bolsa de recursos públicos. No. Se dice que eso es ahorro de los pensionados y por lo tanto debe ser apartado del manejo general de recursos y lo debe manejar el Banco de la República. Nada de eso se puede hacer por el momento en la medida en que no se acabe de discutir la reforma pensional en la Constitución. Por lo tanto, sí hay interpretaciones para un lado y hay interpretaciones para el otro. Creo yo que aquí adelantar que hubo prevaricato de parte del magistrado me parece que es audaz desde el punto de vista normativo y judicial, pero sobre todo desconoce que existen esas argumentaciones de lado y lado. Y esas argumentaciones de lado y lado creo yo que corresponde, como decía algunas de los entrevistados, corresponde que se diriman en el ámbito, lo decía el ministro de Justicia, el mismo ministro de Justicia de este gobierno decía, estas discusiones se deben dirimir en un ámbito civilizado, público y no por la vía de los mensajes, los adjetivos y los calificativos. Y la última inquietud de Paula, que fue creo por donde arrancó, que dice, ¿hay plata o no hay plata para pagarle a esta gente que se pasó? Creo que las cuentas que nos dieron el día de hoy, las distintas fuentes, pero sobre todo los fondos privados de pensiones, son inapelables. Los que se trasladaron están cotizando anualmente 600.000 millones de pesos. De esos que se trasladaron, los que ya se pensionan y por lo tanto necesitan mesada pensional valen 450.000 millones de pesos. 600.000 millones de pesos es mayor a 450.000 millones de pesos. Sobran 150.000 millones de pesos y se financia de esa misma plata lo que tiene que pagar Colpensiones. Creo que hace bien el ministro al bajarle el volumen a la temperatura y al bajarle la temperatura a la discusión, perdón, y decir, no, ya vamos a ver cómo se pagan, pues porque plata sí hay para pagar con ese traslado. Pero en todo caso, un rollazo con muchos frentes abiertos que además pues queda ahí en puntos suspensivos. Vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana en ese Consejo de Ministros porque ya se anuncia que esto podría terminar en los estrados judiciales.